Gracias aún en esta noche porque nos permite, Señor, poder honrarte con nuestro dar. Tomar de lo que tú nos has dado, tomar de lo que tu preciosa mano ha provisto, Señor, porque todo lo que tenemos tú nos lo has dado, Señor. Has venido haciendo un proceso en nuestro corazón para enseñarnos, para que podamos reconocer, como lo hemos visto en tu palabra, Señor, que todo proviene de tu mano, que todo viene de ti, Señor, que todo el sustento de mi vida, Señor, viene de tu preciosa bondad y de tu maravillosa, hermosa, sublime, extraordinaria misericordia sobre cada uno de nosotros, papacito hermoso. Gracias, Padre, por permitir, Señor, que nuestro corazón tenga el deseo de honrarte, de bendecirte y de agradecer, Señor, que tu generosidad se manifieste sobre nosotros, porque realmente nosotros no hemos hecho nada para que tú seas fiel. Tú eres fiel a ti mismo y por esa fidelidad nos has sostenido y has sustentado cada una de nuestras vidas, papacito hermoso. Gracias por amarnos y bendecirnos esta noche. Gracias por cada vida, gracias por la obra que estás haciendo, cada corazón. Gracias por el cuidado, Señor, que tienes de nuestros hermanos que han estado pasando, Señor, circunstancias en su salud. Gracias porque vemos tu mano sobre la vida de Carlitos, la misericordia y la bondad que tú has tenido para venirlo restaurando y levantando con tu poder sobre la vida de don Jorge. Como tú, Señor, eres el que haces posible que nuestra vida sea sustentada y sostenida por tu preciosa mano y por tu preciosa gracia, Señor. Gracias así por cada uno de nosotros, porque dependemos de ti. Permítenos meditar tu preciosa palabra en esta noche y permítenos, Señor, reconocer que dependemos de ti. Que tus palabras, Señor, encuentren lugar en nuestro corazón y den el fruto para lo cual tú la has enviado. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa noche. Agradecer a Dios con todo nuestro corazón, que con cada circunstancia va hablando a nuestras vidas y que nosotros tenemos la gran necesidad de ser un pueblo sensible al Señor y necesitamos clamar a Dios que despierte esa sensibilidad en nosotros, porque la necesitamos. Decir que todo depende de Dios es fácil con nuestros labios, pero poderlo experimentar en nuestro corazón son cosas en las que necesitamos que Dios asiente muchas realidades en nuestras vidas, porque a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar cuánto bien hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas, pero mucho, mucho bien. Y hay situaciones que le suceden a nuestros hermanos o a las personas allegadas que no solamente son situaciones con las que Dios está hablando en sus corazones y en sus vidas, sino situaciones con las que Dios también está hablando a nuestros corazones y nos está enseñando y nos está dirigiendo por el camino con todas esas situaciones de el esposo de Martica, de Carlitos, donde nos damos cuenta cómo todo depende de Dios, absolutamente todo. El levantarnos cada mañana nuevamente depende de Dios. A veces nos creemos que somos fuertes, pero uno ve situaciones así y Dios nos recuerda que no, que todo depende de Dios. Dios nos da la gracia de abrir los ojos nuevamente y que nuestros ojos vean. Dios nos da la gracia de que nuestro cerebro funcione. Dios nos da la gracia de que nuestros pulmones funcionen. Y si hiciéramos de verdad, si pensáramos
en todo lo que recibimos y depende de Dios y cómo Dios nos está sustentando, definitivamente lo único que quedaría es caer postrados de gratitud delante del Señor, porque dependemos de Él. Pero a veces estamos tan acostumbrados a recibir y a no darnos cuenta de lo que hemos recibido de parte de Dios, que por eso nos vamos volviendo simples en nuestra búsqueda del Señor. Por eso nos vamos volviendo simples, porque no nos damos cuenta que nuestra vida pudiera cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Porque dependemos absolutamente de ¿quién? Absolutamente de Dios. Y todas estas cosas nos van llevando a pensar, a meditar, a reflexionar en nuestro corazón sobre esa necesidad de que Dios nos permita entender que en verdad dependemos de Él, que en verdad dependemos de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Porque cuando suceden todas estas cosas, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la capacidad humana? ¿Dónde queda la fuerza del ser humano? Si todo se desvanece como si fuera nada y nos damos cuenta que cada día de vida es un milagro extraordinario que la bondad de Dios nos ha concedido. No importa cuántos obstáculos hayamos tenido que enfrentar en este día fue un milagro porque Dios nos permitió transitar por él y nos dio la gracia de entrar y salir, nos dio las fuerzas para levantarnos esta mañana, porque todo depende de Él. Y si Dios nos va haciendo conscientes de esto, nuestro corazón lo único que hace es permanentemente estar postrado delante de Él. Desaparecerá la queja y aparecerán son las gracias, Señor, gracias, gracias, gracias porque tantas cosas valiosas que tú haces para decirme que me amas y que la mirada de mi corazón pueda estar puesta en ti. Va conmigo por favor, Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 8. 2:8. Porque nosotros que estamos en las manos del Señor necesitamos aprender y darnos cuenta del señorío, de la soberanía y del cuidado maravilloso de Dios, y de conocer al Señor para aprender de todas las situaciones que nosotros vivimos. Dice Apocalipsis capítulo número 2, verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y qué hermoso como Dios se muestra aquí, porque nos deja ver que es con Él con el que todo comienza y es en Él donde todo termina. Es que es por el poder de su palabra fueron en el principio los cielos y la tierra. Él le dio inicio y por el poder de su palabra un día Él le va a poner final a esos cielos y a esa tierra, y nuevamente por el poder de su palabra habrán cielos nuevos y tierra nueva, ¿cierto? Él pone, como dice acá, yo soy el primero y el postrero, el que está antes y el que está después de todas las cosas, el que tiene poder realmente sobre todas las cosas, porque dice aquí, el que estuvo muerto, y qué poder tuvo la muerte sobre él, porque él en la cruz del Calvario venció la muerte y el pecado. Y dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, no es el mensaje de cualquiera, no es el mensaje de un ser humano. El que va a hablar es el Dios Todopoderoso, y Él lo deja ver con mucha claridad, que lo único que iba a hacer Juan, el escritor, era transcribir, era copiar lo que el Señor le estaba indicando, porque todo el mensaje venía de parte de ¿quién? Venía de parte de el Señor. Y dice en el verso número 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres ¿qué? Pero tú eres rico. Y entonces uno va leyendo estos versículos que nos permiten verlos reflejados en las situaciones que nosotros podemos vivir. Porque a veces aparece una gran incógnita en muchos de las personas que están buscando al Señor. Y una gran incógnita respecto al sufrimiento dentro de nuestras vidas. Y respecto a los momentos difíciles que podemos atravesar. Y momentos en los que especialmente son muchas las cosas que se nos salen a nosotros de las manos, del dominio, del control, y con mucha facilidad en muchos, por no decir que casi en todos los aspectos de nuestra vida. El asunto es que muchas veces aparece un interrogante en el corazón de las personas, porque nos pregunta, o muchas veces lo que se pregunta el corazón es, bueno, si estamos en las manos de Dios, si estamos buscando a Dios, si le estamos rindiendo nuestro corazón a Dios, si le estamos pidiendo a Dios que se haga su voluntad, entonces, ¿por qué estas situaciones complejas y difíciles en nuestras vidas? Y el no entender esto se puede convertir en un estorbo y en una razón para que mi vida empiece a alejarse de Dios. Porque puede pasar uno de dos asuntos con una circunstancia, o que frente a una circunstancia yo pueda reconocer mi necesidad del Señor y pueda ser conducido por Dios, es a postrarme delante de Él, y como dice la palabra, en mi angustia busqué al Señor, es correr al Señor para que Él me sustente. O la otra es rebelarme delante del Señor, porque no acepto las situaciones que están pasando simplemente porque mi forma de pensar muchas veces es diferente a la forma de pensar del Señor. Y como yo concibo las circunstancias, muchas veces es muy diferente a cómo Dios las mira. Y lo que nosotros necesitamos es aprender cómo Dios mira, cómo Dios dispuso, cómo Dios tiene las circunstancias, para que nosotros aprendamos que todo lo que pasa cuando estamos en las manos de Dios es para beneficio de nuestras vidas y para bendición de nuestros corazones. Porque uno lee aquí en el versículo número 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. En poco, si lo parafraseáramos en un poco, pudiéramos leer, yo conozco todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus luchas, todas tus angustias. Y después dice, y tu pobreza. Y me llama la atención, hay palabras que en nuestras traducciones son unificadas, pero hay palabras que en el griego original significaban otra cosa. Y la palabra que se utiliza en el original para tu pobreza habla de la pobreza paupérrima. Y dice, y yo conozco que tus necesidades son tan fuertes y tan profundas que no alcanzas a suplirlas en lo más mínimo. Y entonces uno mira y dice, el Señor está mirando esa iglesia y la conoce y sabe las situaciones por las que está atravesando y sabe las circunstancias por las que está caminando. Y entonces la pregunta de cualquiera pudiera ser, ¿y entonces por qué no hace nada? Pudiera ser la primera situación. O sea, si le está hablando, particularmente esta iglesia de Esmirna es una de las iglesias a las que Dios no le está recalcando algún error, antes le está desafirmando, porque a esa iglesia que está pasando todas esas situaciones, de pronto el Señor le dice que ella tiene una profunda riqueza, que en comparación con la otra iglesia que tiene de todo, el Señor a esa iglesia le dice, pero usted está en profunda pobreza, porque aunque tiene de todo, su corazón estaba vacío. ¿De quién? Estaba vacío del Señor. Entonces todo esto nos lleva a preguntarnos, a pensar y a meditar sobre por qué Dios nos permite el sufrimiento y por qué poder entender las situaciones
que pasan en nuestras vidas desde la perspectiva de Dios para entender que muchas cosas de estas son necesarias en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, está diciendo a esa iglesia. Vaya conmigo al Salmo, libro de Salmos, en el capítulo número 34. Libro de Salmos, en el capítulo número 34, en el versículo número 17. Mira lo hermoso que el Señor no lo da a conocer acá. Dice: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Que muchas veces hacen las circunstancias, nos quiebran el corazón. Esas situaciones que se salen de nuestras manos, que hacen muchas veces, quiebran nuestra condición. Pero lo hermoso de aquí es que ese corazón que se quebrantó corrió fue a los brazos del Señor, y dice acá: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y de pronto aparece nuevamente en el verso 19 muchas. ¿Cuántas? Muchas, ¿cierto? Muchas, porque a veces el no tener conocimiento de las cosas de Dios hace que a veces los cristianos o los creyentes hablemos sin sabiduría y sin conocimiento de quién, y sin conocimiento de Dios. Porque el Señor de antemano nos deja ver que son muchas las situaciones difíciles que nosotros podemos atravesar. Muchas son las aflicciones. Si algo que me aflige no es algo cómodo, no es algo que me dé tranquilidad, definitivamente es algo que afecta seriamente mi vida. Pero de una vez el Señor sale ahí y dice: pero de todas ellas que le librará el Señor. Si estamos buscando a Dios, ¿es posible el sufrimiento? ¿Por qué permite el Señor que los cristianos suframos de diferentes maneras? Porque esto nos va a ayudar a afirmar, ¿no?, lo que vamos a ir estudiando esta noche. Porque la doctrina de la prosperidad no solamente va enfocada hacia que la gente tenga dinero y ese tipo de cosas, sino que la doctrina de la prosperidad también tiene el argumento de: si eres hijo de Dios, no te puede pasar eso a ti. O sea, si tú estás buscando de Dios, escuche a ver qué está pasando. Revise a ver, eso es el diablo que le está metiendo en la casa. ¿Usted ya reprendió el diablo? ¿Usted ya miró si es que el diablo está torpedeando los planes de Dios? Y resulta que eso realmente no procede ni de Dios ni de su palabra, sino que suena bonito el argumento de que si yo estoy en las manos de Dios, entonces no me debiera pasar ninguna adversidad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios dice: al que está buscando de Dios puede pasar ¿cuántas aflicciones? Muchas, ¿cierto? Muchas. ¿Y en cuántas áreas? En todas las áreas. Entonces esto ya nos va a nosotros orientando y colocando en un orden. Vaya conmigo a Romanos 8, versículo número 29. Romanos 8, versículo número 29 dice: porque a los que antes conoció. ¿Desde dónde nos conoce el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que los cielos y la tierra fueran hechos, el Señor ya nos conocía. Y uno puede decir: pero es que yo apenas tengo 30, 40, 50 años de haber nacido, y la tierra lleva ya varios miles de años. Sí, antes de que Dios formase todo,
Él ya los conocía a cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso y hermoso. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿cierto? Entonces, este predestinó nos deja ver que hay un deseo de Dios desde antes de crear al hombre. Que desde antes de crear al hombre, el Señor ya había pensado cuál era su anhelo, su deseo, su modelo para el hombre. Porque dice acá, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que desde antes de que Dios hiciera al hombre, el Dios de los cielos ya había pensado, deseado, planeado que el hombre fuera conformado a la imagen de quién. O sea que eso no es nuevo, ha sido el deseo eterno de Dios desde que hizo al hombre, que todos fuéramos hechos a la imagen de quién, a la imagen de su Hijo. Entonces ya vemos cuál es el deseo de Dios desde antes de que hubiera soplado vida para que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, que fuéramos conformados a cuál imagen. ¿A quién desea Dios que tú te parezcas? ¿A quién desea Dios que tú reflejes? ¿A quién desea Dios formar en tu vida y en tu corazón? Al Señor. Entonces ya vemos cuál es el propósito de Dios. Te vuelvas entonces al verso 28. Al verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen del Señor. Porque nosotros muchas veces nos desligamos de ese propósito. Y Dios, con todas las cosas que nos suceden, tiene un único propósito: conformarnos a la imagen gloriosa de Jesucristo. Por eso dice ahí, todas las cosas nos ayudan a bien. Las que vivimos en los momentos buenos, pero también las que vivimos en los momentos difíciles, en los momentos críticos de nuestras vidas. Todas están destinadas por Dios para formar a Cristo dentro de mi vida y para formar a Cristo dentro de mi corazón. Entonces miremos algunos propósitos que encontramos dentro de la palabra acerca de el sufrimiento que Dios nos permite y qué propósito Dios tiene con ese sufrimiento, para que en la medida que vamos entendiendo vaya desapareciendo la queja de nuestros labios y los reclamos en nuestro corazón y en nuestra vida, porque son cosas que no solamente nos pueden acontecer a nosotros. Cuando vamos a la palabra, le han acontecido a todos los hombres que están descritos en la palabra y que fueron formados por Dios para reflejarlo a quién, para reflejarlo a Él. Vayan entonces por favor conmigo a Romanos 8:35, allá adelantico donde estábamos ahorita. ¿Qué hace el sufrimiento en la vida de una persona? El sufrimiento en la vida de una persona me puede acercar y me puede afirmar mucho más en Cristo. Mucho más en Cristo. Mira lo que dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mire que haces una lista de las cosas que afligen en este versículo, de las cosas que pueden causar dolor, de las cosas que pueden causar tristeza, de las cosas que pueden afligir mucho el corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque el sufrimiento nos puede acercar mucho más al Señor y nos puede afirmar mucho más en Dios. Dice acá, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, la angustia, la persecución. ¿Qué es el hambre?
la desnudez, el peligro y la espada. Ninguno de ellos ha sido dispuesto por Dios para alejarnos de Dios. Ha sido dispuesto por Dios para acercarnos a ¿quién? Para acercarnos a Él de una manera real y de una manera genuina. Porque nosotros no sentimos una necesidad tan genuina de Dios como cuando vemos la muerte palpable delante de nosotros. Porque nos vemos enfrentados a algo que definitivamente se salió de nuestra capacidad y se salió de nuestras fuerzas. Así que el sufrimiento está dispuesto por Dios para que nosotros nos acerquemos mucho más a ¿quién? Mucho más a Él. Para que ahí nos demos cuenta que realmente el único refugio para mi corazón es ¿quién? Es el Señor, es Dios. Porque uno mira, digamos, en el caso de lo que hemos vivido en estos días con Carlitos, con don Jorge, que uno escucha que todo el mundo opina, que todo el mundo habla, que todo el mundo quisiera dar un diagnóstico, que todo el mundo quiere dar un remedio, que todo el mundo quiere dar una solución y muchas veces se quiere como llevar a descansar es en lo que el hombre hace y no en lo que Dios hace. Y definitivamente hay algo que sucede aquí. Somos sostenidos por la mano de Dios. Nosotros estuvimos hablando con Martica y Martica me compartía algo muy bonito que me llevó a entender y aprender, porque nosotros aprendemos aún de todas las personas que nos rodean y son instrumentos en las manos del Señor. Y es que en el Señor no existen los si hubiera, que son los que nosotros tanto usamos. Porque uno dice, ay, y si hubiera venido más temprano, y si no hubiera salido, y si no se hubiera parado, y si no se hubiera subido al bus. Pero en el Señor no existen los si no hubiera. Porque ella me compartía y decía, uno pudiera pensar, si hubiera llegado la ambulancia más rápido, si lo hubieran atendido más rápido. Y resulta que se demoró la ambulancia, se demoraron en atenderlo, pero Dios era el que lo estaba sosteniendo ahí. Entonces decía Martica, todo eso el Señor nos permite verlo, es para que ninguno se lleve la gloria, sino que porque si no terminamos diciendo, claro, como el médico llegó rápido, entonces por eso fue que se salvó. Es que como lo atendieron rápido, se salvó. Entonces ya terminamos, le quitamos toda la gloria a Dios y empezamos a buscar a quién se la pegamos. Ay, no es que fue el remedio que usted me dio, no es que como usted me dio la mano, es que como usted me hizo, y empezamos a darle la gloria a todo el mundo y desvanecemos a Dios de nuestro escenario, cuando Él es el que sustenta. Y hablábamos con Martica, él decía, enseguida de la casa de mi mamá, donde iba en el Líbano, al señor de la casa de enseguida se sentó a almorzar y le dio un cólico de estómago muy fuerte y empezó a cogerse el estómago. Salieron inmediatamente, lo montaron en el carro, arrancaron, que de la casa de mi mamá al hospital habrán 10 cuadras. No hay trancón, no hay nada. Cuando llegaron al hospital el señor había fallecido y estaba en perfectas condiciones y solamente le dio un cólico de estómago. Se comió la última cuchara del almuerzo y sintió un fuerte dolor en el estómago y se lo llevaron y no alcanzó a llegar a la clínica. Y lo llevaron a tiempo y corrieron con él. No pasaron 5 minutos entre el cólico y llevarlo a la clínica y no alcanzó a ¿qué? Y no alcanzó a llegar. Entonces eso nos va a pensar, es ajustando a la soberanía de Dios. No existen si hubiera, no, todo está bajo el control de Dios. Confiemos en el Señor que sostiene todas las cosas. Por eso Él es nuestro refugio. Aquí dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Si aún los sufrimientos nos acercan es más a Él, nos acercan es para ver que Él sostiene, que Él sustenta, que Él es el que hace todas las cosas en medio de nosotros. Vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo número 15, verso 18, y veamos otro propósito con el sufrimiento en nuestras vidas, y es que el sufrimiento nos identifica con Cristo. Juan, capítulo número 15, versículo número 18.
Dice aquí la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Os aborrece. Y nos damos cuenta que el sufrimiento no solamente tiene que ver porque pase una enfermedad, porque pase una escasez, sino muchas veces porque nos podemos encontrar con rechazo y con una gran cantidad de cosas. Y con el sufrimiento nos vamos dando cuenta que podemos tener una identificación con Cristo en nuestro caminar. Porque el Señor nos deja ver cómo el mundo lo despreció a Él. Y cómo nosotros podemos vernos enfrentados a todo este tipo de cosas en medio de nuestro caminar. Por eso necesariamente nosotros tenemos que tener claramente qué es el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de las buenas nuevas de Jesucristo. La noticia para nosotros, las buenas nuevas para nosotros, es que Jesucristo es la provisión de Dios para quién. Es para nuestras vidas, para nuestros corazones. Pero muchas veces se ofrece el Evangelio como un camino para ser rico, un camino para tener posesiones. Y el asunto es cuando esa persona que vino pensando y que vienes con el anhelo de que Dios lo prospere y está en las manos de Dios, y de pronto Dios permite que su empresa se quiebre. Entonces, ¿qué va a sentir esa persona? ¿Cómo se va a sentir en su corazón? Defraudado. Pero el que lo defraudó no fue Dios, porque Dios jamás le ofreció eso. A veces es lo que ofrecemos los que predicamos, porque le ofrecemos a la gente muchas veces lo que Dios no ha ofrecido, ¿cierto? Muchas veces nosotros visitamos a un enfermo con el anhelo de orar por él, ¿cierto? Pero muchas veces tenemos que tener claro que yo puedo orar por una persona y Dios puede decidir que después de esa oración la persona sea restaurada. O Dios también puede decidir que después de esa oración esa persona se muere, ¿cierto? Pero yo puedo llegar ahí con un alboroto diciendo: no, es que Dios la va a sanar y la va a levantar. Y si la decisión de Dios es que no se levante, después de esa oración, ¿cómo queda? ¿Cierto? Nosotros una parte de la familia del pastor Yamid duró un tiempo muy resistente a buscarle al Señor, porque el hermano del pastor Yamid, uno de sus hijos le dio leucemia y su hija empezó a estar muy enferma y todo eso. Y ellos asistían a una congregación y el pastor un día fue a la clínica y los visitó. Y cuando los visitó, él hizo reunir toda la familia y les dijo: al Señor me habló anoche y me dijo que no lloren más, que porque esta misma semana la niña sale de acá, porque el Señor dijo que la sanó y que la va a levantar, porque ella va a ir por todas las naciones predicando la palabra. Dígame, frente a una persona que venga con un mensaje de esos de parte de Dios, todos de una vez se pusieron alegres, felices, todos motivados, bueno, ya todos con una expectativa diferente. Pasaron aproximadamente 45 días y la niña murió. Y lo que debiera de haber sido pues algo especial en el Señor, como tienen que ser las cosas en Dios, se convirtió fue en un asunto y en un argumento para que la gente no buscara de Dios, de manera que él era el pastor donde ellos se congregaban, y cuando llegó el momento del velorio, el pastor fue el que fue a predicar allá en el coso. Y cuando el pastor empezó a predicar, la misma familia empezó a gritarle: mentiroso, no sé qué. Y fue algo tremendo lo que sucedió, porque él viene y dice algo, ¿cierto? Y uno tiene que estar muy seguro de si lo escuchó del Señor, porque si no
si no lo escuchó del Señor y no se vuelve una realidad, lo que está diciendo realmente se va a convertir en un serio problema y en un estorbo para el corazón de muchos, porque necesariamente tengo que oír del Señor si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer con absolutamente claridad, porque no es un asunto de salir a hacer ofertas emocionales y cosas que suenen demasiado bien. Como les decía ahora, podemos orar por una persona, pero es que el que decide si es sana o si no es sana no es el que está orando, es Dios. Pero a veces lo perdemos de vista, ¿cierto? Ay, usted oró por mi mamá y nada que se sana, su oración no sirve. No, es que yo puedo orar por ella, pero yo no soy el que decide, yo no soy el que define. Es que yo no soy, es que no es el pastor ni el hermanito que puede orar por otro hermanito el que decide cuánto tiempo de vida tiene un ser humano. Lo máximo que nosotros podemos hacer es clamar a Dios su misericordia, clamar a Dios su bondad y clamar que en medio de esa situación, Señor, y a veces suena como trágico, como ese tipo de oraciones, pero son oraciones que tienen que ver más con la relación con Dios. Es más fácil orar por una persona y Señor, está en tus manos, Señor, si tu decisión es que de acá no se levante, Señor, por favor ten misericordia para que te conozca. Y si se va a levantar, Señor, que se levante de ahí conociéndote. Es muy diferente a ese tipo de ofertas, porque eso suena como de fe, pero muchas veces no es un asunto de fe. Salir a decir, no, es que Dios sí lo va a levantar, porque no, escuchemos al Señor, seamos sensibles, porque Dios puede utilizar esa situación muchas veces también para atraer nuestros corazones hacia quién, hacia Él, hacia sus brazos, hacia su presencia. Va conmigo a Romanos, por favor. Romanos, capítulo número 8, en el verso 18. Otro propósito que podemos encontrar de el sufrimiento. Romanos 8, 18 es que el sufrimiento afirma nuestra fe en el Señor. Hemos visto que nos acerca más a Cristo, que nos lleva a identificarnos con Él, que afirma nuestra fe. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo que presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? Ha de manifestarse. Por ahí hay otra porción donde el apóstol Pablo se refiere a esas dificultades como una leve tribulación momentánea. Y a nosotros nos pudiera parecer, lo que pasa es que a nosotros, cuando estamos en medio del sufrimiento, parece que el tiempo fuera eterno, parece que un mes fueran años, parece que un día fuera un tiempo muy, muy largo. Pero cuando el apóstol Pablo compara las aflicciones del tiempo presente con la eternidad que vamos a vivir con el Señor, él dice, ¿cómo no seguir teniendo esperanza si esto es pasajero? Es más, si Dios decidiera que yo sufriera todos los días de vida hasta que me muera, hoy una persona no vive más de 100 años, por más longevidad que tenga. El promedio de vida está entre 70 y 80 años. Compare 70 a 80 años si ese fuera el caso, porque nos encontramos otra gran esperanza, que cada vez que el Señor habla de probar nuestro corazón, siempre habla de un breve tiempo, ¿cierto? De un breve tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Entonces tenemos una gran esperanza, que aún esos momentos críticos de nuestras vidas son temporales, son por un tiempo, que el Señor no siempre nos deja en esa condición. Pero coloquemos el escenario más crítico, que toda nuestra vida fuera sufrimiento, hasta que nos vayamos. Y nos vamos a dar cuenta que comparar esos 70, 80 años de sufrimiento con toda la eternidad, eso termina siendo algo demasiado breve comparado con lo que vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Entonces ya el sufrimiento va tomando otras características diferentes y nos va llevando en una dirección diferente
en nuestro caminar, porque nos va direccionando en todo momento y en toda circunstancia a que Dios es la esperanza de ¿quién? A que Dios es la esperanza de nuestras vidas, a que Dios es la esperanza de nuestros corazones y de nuestro caminar. El Señor nos ofrece bendición, pero no en los términos nuestros, porque es que Job se expresó de la siguiente manera: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y entonces cuando uno lo lee de esa manera, tenemos que entender que Job lo está expresando en términos humanos, porque procede algún mal de Dios. No, él está hablando como él percibe las cosas, porque hay cosas que nosotros percibimos como buenas y cosas que percibimos como malas. Así es la percepción nuestra, pero no es como Dios ve las cosas, porque a veces lo que yo percibo aquí como malo es lo que Dios está utilizando como bendición para mi vida, como bendición para mi caminar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una persona creyente y una persona del mundo? Si una persona del mundo puede tener un estrellón en su carro, y un creyente también. A una persona del mundo se le puede quebrar su empresa, y a un creyente también. A una persona del mundo se le pueden morir los familiares, y a un creyente también. Una persona en el mundo se puede rodar por una escalera, y un creyente también. ¿Cierto o no cierto? Amén. ¿Cuál es la diferencia? El apóstol Pablo lo expresó de una manera especial y dijo: a nosotros nos ha sido mostrado el misterio que ha sido escondido por siglos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la diferencia entre una persona del mundo y un creyente? Cristo es la diferencia. Esa es la diferencia. Que la persona de allá afuera busca muchos refugios y escondederos en las situaciones, pero nosotros los creyentes buscamos al Señor. Él es nuestro refugio, Él es nuestro ¿qué? Escondedero. Es más, la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios, y no es el testimonio de una persona, es el testimonio que Dios mismo da de ¿quién? De ese hombre. O sea que es un testimonio genuino y verdadero, porque es Dios mismo el que lo da. Y ese David que dice la palabra, que tiene un corazón conforme al del Señor, vivió momentos de angustia, porque él expresó: en mi angustia busqué a quién, busqué al Señor. Porque ¿cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Cristo es la diferencia. Cristo es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso, aún en medio del sufrimiento, se afirma nuestra fe. Y se afirma nuestra fe porque dejamos de esperar de lo natural y empezamos a esperar en ¿quién? Empezamos a esperar en el Señor. Y cuando empezamos a esperar en el Señor, Dios puede hacerlo de muchas maneras, de muchas formas. Pero lo único que podemos decir es que la fidelidad de Dios nos sustentará y nos sostendrá. Hace unos días vimos el ejemplo de cómo el Señor alimentó a Elías con los cuervos. Después vimos cómo el Señor los alimentó 9 meses con una pequeña porción de harina y una pequeña porción de ¿qué? De aceite. No era la manera tal vez como ellos pensaban, pero en el momento de crisis fue Dios el que los sostuvo. Y lo único que pudieron decir al final de esa sequía es que la mano de Dios estuvo ahí sosteniendo sus vidas. Y qué diferente cuando la mano de Dios es la que sostiene nuestros corazones. Nunca se me olvida ese ejemplo que marcó mucho mi corazón para recordarnos lo que Dios hace. Cuando le preguntaban a Nip, el que no tiene ni brazos ni piernas, ¿qué iba a hacer si él no tenía
brazos y piernas y se iba a casar, ¿cuándo iba a poder tomar a su esposa para llevarla por la mano de la mano en una playa o en un centro comercial? Y él, frente a algo que pareciera ofensivo, con una sonrisa en los labios, mirando al que le estaba preguntando, le dijo: jamás podré tomar a mi esposa de la mano, pues porque no tengo. Pero ella puede tener la certeza que siempre tendrá a su lado un hombre que le sostendrá el corazón. ¿Y qué es mejor? ¿Que le sostenga la mano o el corazón? Porque hay gente que la tiene encogida de las manos y su corazón está derribado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Sostiene nuestro corazón y sostiene nuestras vidas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, porque tú serás el que me sustentas. Romano 5, allá atrásito, versículo número 3. Pues el sufrimiento afirma que nuestra fe. Capítulo número 5, verso 3. El sufrimiento también forma nuestro carácter, forma nuestra vida. Romanos 5, 3 dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Ay, mira, ¿cierto? ¿Quién pensaba que nosotros podemos regocijarnos? Pedro lo dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque él estaba pensando en algo que Dios le estaba dejando ver en su corazón. Porque eso iba a transformar también ¿qué? Su carácter y su vida para depender de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Produce paciencia, ¿cierto? Qué hermoso esto de ser formados y de ser afirmados en el Señor. Porque estuve mirando en una Biblia que se llama Interlineal este versículo, y en este versículo particularmente la palabra que en el original se usa para paciencia suena como rara si uno la trae como está en el original, porque ahí la palabra que se usa para paciencia es la palabra estatua. Estatua. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que ver estatua con paciencia? Y es que si usted mira, ¿cierto? Hay algo que hace que la estatua esté quieta, y es que donde la ponen, ella tiene firmeza. De ahí no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el sufrimiento en nosotros? Que aprendamos a estar firmes en el Señor, y de ahí no me muevo, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque es que hoy encontramos que el cristianismo de hoy es muy endeble y muy superficial, y como se ofrecen tantas cosas a cambio, el sufrimiento pareciera como un tema extraño para los cristianos, y algo que nosotros no queremos enfrentar y no queremos pasar. Pero cuando uno mira, por ejemplo, historias de antes, de los sufrimientos que pasaban los cristianos en las persecuciones y todo eso, nos damos cuenta que a cuántos muchas veces los ponían ahí y les estaban apuntando: niegue a Cristo y le perdonamos la vida. Y de eso uno podía leer muchas historias acerca de eso, de esas persecuciones. Y esa gente prefirió morir aún después de ser torturada, pero no negar a quién, pero no negar al Señor. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho el sufrimiento en ellos? Los había vuelto como una estatua, firmes de la roca que es Cristo. No voy a ser movido, porque Dios nos da que firmeza. Y mire que eso
trae más gente a convertirse de verdad al Señor que cualquier otra forma en que se anuncie la palabra. Porque nos vamos a dar cuenta que cuando más gente se convirtió dispuesta a seguir al Señor, pasara lo que pasara, fue en esos momentos. Es más, ¿cuántos de esos soldados estuvieron apuntándole a esos para decirle: niegue a Cristo porque lo voy a matar? Y esa gente se sostuvo tan firme que muchos de los que estaban acá soltaron sus armas y se pasaron para decir: yo también quiero morir con ellos, yo quiero el Cristo que ellos tienen. E iban a morir en sufrimiento, porque el sufrimiento que hace afirma el carácter de nuestras vidas, nos afirma en el Señor, para que no seamos cristianos que al más mínimo obstáculo estemos pensando en botar la toalla y en volver atrás, porque pensamos: si Dios me ama, entonces ¿por qué a mí esto? Y porque a mí esto. No, Dios me ama y es necesario que muchas cosas sucedan para que yo no dependa sino única y exclusivamente de Dios, porque dijo el Señor en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en cuántas cosas ponemos nosotros la confianza que no son Dios, que no son Dios. Y muchas veces en esas situaciones donde nos encontramos que si miramos para cualquier lado no hay salida, nos damos cuenta que la única salida es mirarlo a quién. Él es nuestra salida. ¿Y qué es imposible para quién? ¿Qué es imposible para Dios? Absolutamente nada. Pero yo también tengo que entender que Dios puede hacer como Él quiera, que Dios puede hacer como Él desea. Dios hoy le puede decir: te regalo esta casa, y Dios puede decir mañana: no quiero que la tengas más, ¿cierto? Y entonces si vamos aprendiendo en el camino del Señor, entonces miramos al Señor y le decimos: Señor, bueno, Señor, tú eres el que me das para sostenerme en esta casa, y si ya no la tengo, tú eres el que me das para pagar una renta. Punto. Mi vida depende de quién. Depende del Señor, para que nuestra confianza no empiece a ponerse en diversas cosas. Entonces mire todo lo que va haciendo el sufrimiento en nuestras vidas, porque es un tema que no se quiere tocar y que muchas veces no queremos enfrentar, pero que es necesario en nuestro caminar y en nuestro crecimiento espiritual con el Señor. Vayan conmigo a Oseas 5, capítulo número 15. ¿Ustedes recuerdan cómo era de endeble Pedro? ¿Cómo era de endeble Pedro? Alguna vez leí que el nombre Simón significaba arena y el nombre Pedro significa piedra. Y Dios tuvo que hacer un proceso para que eso indeleble que había en Pedro se volviera una firmeza. ¿Recuerda que Pedro parecía firme? Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Si es necesario, mi vida pondré por ti. Pero era la firmeza que Pedro consideraba, pero no era la firmeza de Dios. ¿En quién? En Pedro. Y el Señor le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sí o no? Pero esa zarandeada era para poder afirmar a Pedro, porque Dios es tan hermoso que todo el escenario lo había preparado para que Pedro pudiera correr a los brazos del Señor. Es más, cuando Pedro niega al Señor y levanta la mirada, cuando canta el gallo, ¿con quién es el primero que se encuentra? Con la mirada, por la mirada de Jesús. Toda esa situación que le produjo un lloro amargo fue asentando firmeza de Dios en el corazón de Pedro, para que Pedro, ya después cuando lo llevaron a la cárcel, le dijeron: no hable más en ese hombre, en ese nombre, porque eso le va a causar sufrimiento. ¿Qué respondió Pedro? Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué había producido el sufrimiento en Pedro? Firmeza. Firmeza. Y tanto que nosotros le rehuimos a ese tipo de situaciones en nuestro caminar. Oseas, en el capítulo número 5, yo lo encuentro aquí.
Oseas capítulo número 5, versículo número 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Qué dice ahí? En su angustia me buscarán. ¿Cuántas veces Dios nos puede decir con ternura y con amor, búscame? Y nosotros hacemos oídos sordos a la invitación. Y Dios me pone en una situación de angustia y ahí sí empiezo a clamar al Señor como tal vez nunca había clamado. Y aquí dice, hasta que busquen ¿qué? Mi rostro. En el verso número 6 dice, venid y volvámonos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de ¿quién? Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, y la lluvia ¿qué? Y la lluvia tardía. ¡Qué hermoso! Entonces mire, ¿hacia dónde nos conducen todos esos momentos? Si los tomamos por el lado correcto. Y si entendemos que son necesarios, porque muchas son las aflicciones ¿de qué? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Y cuántas cosas necesita este duro corazón para ser quebrantado? ¿Cuántas cosas para entender? Por eso el Señor dice, no seáis como el mulo, que hay que ponerle freno en su boca para que se deje guiar. Y lo que hace el freno en la boca del animal es producirle dolor, o sea que él solamente responde a la dirección cuando le ocasionan ¿qué? Dolor. Pero si miramos muchas veces, así es la condición del ser humano, solamente en el dolor ¿qué? En el dolor respondemos. Por eso no le estoy diciendo que su vida va a ser todo dolor, no, que estamos en las manos de Dios y que cualquier circunstancia Dios puede permitir que pase, y que cuando pase nuestras bocas no se pregunten por qué. Primera de Pedro, vaya conmigo allí a Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro capítulo número 4, versículo número 12. Dice, amados, ¿no qué? ¿Te has sentido sorprendido por alguna situación? Ay, pero ¿por qué? Ay, ¿por qué esto? Y el Señor dice, no, para los cristianos no debería ser una sorpresa. No se sorprendan del fuego de prueba que les saque sobrevenido, como si alguna cosa extraña que les aconteciera. O sea que no es extraño que nosotros seamos ¿qué? Que nosotros seamos probados. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Pero aquí hay otra situación hermosa que Dios nos permite ver. Una cosa es padecer por el Señor y otra cosa es padecer haciendo lo que es malo. Escuchaba a un abogado que pertenecía a una congregación, y en esa congregación, cuando los padres tenían problemas con sus hijos, porque los metían a la cárcel o algo, buscaban al abogado para que los ayudara a salir. Pero este abogado, cuando hablaba con los padres, les decía lo siguiente, les decía, ¿por qué está su hijo en la cárcel? La verdad es que se puso a atracar a una señora y le pegó una puñalada y la señora se murió, por eso está en la cárcel, pero ayude a salir a mi hijo. Este abogado cristiano la miraba a los ojos y le decía,
no te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Porque si él es culpable debe pagar. Más bien ruéguele a Dios que allá adentro le permita conocerlo y le permita aprender de él. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Es una salida a las situaciones, pero no conocer de Dios. Y el sufrimiento no fue dispuesto para que busquemos una salida, fue dispuesto para que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Pase ahí al verso 15. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ¿qué? Como cristiano, no se avergüence, no le dé pena decir que pasa un problema y una dificultad. Y si le dicen: ¿y dónde está Dios? Dice: está cuidándome mientras todo se me sale de las manos. No se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Qué? Y pase al verso número 29. Y grábese esta porción de la palabra. De modo, escuche, 19. De modo que los que padecen, según qué, ¿en manos de quién está tu vida? Cuando sufres, ¿por qué pasa? ¿Qué lees ahí? ¿Qué dice la palabra? De modo que los que padecen según la voluntad de quién. ¿Conocía a Dios la tribulación y la pobreza de la gente de Esmirna? Sí. ¿Y qué les dijo? ¿Qué dice acá? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Y hagan el bien. Terminemos ahí con la cita que empezamos en Apocalipsis, por favor. Ya vamos a terminar. Apocalipsis, capítulo número 2. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres ¿qué? Rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Pero en el verso 10, mire lo que le dice a esa iglesia: no temas en nada lo que vas. Ay, mire, ella está en una situación y el Señor no le dice lo que estás padeciendo, sino lo que viene. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis ¿qué? ¿Para qué son los sufrimientos? Para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le dice el Señor a ellos, a los que van a pasar esos sufrimientos? Sean fieles. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Después de esta carta a ellos, más adelante vino mucho sufrimiento para ellos. Se dice que uno de los emperadores persiguió la iglesia allá y duró la persecución 10 años. Y en esos 10 años mataron más de 1500 seguidores del Señor. Y en esta Biblia de estudio tiene una nota donde dice: Policarpo, quien era el pastor de la iglesia en Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. ¿Cómo fue enterrado? ¿Y qué le había dicho el Señor? No temas en nada lo que vas a padecer. Qué hermoso. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Dónde terminaron los de la iglesia de Esmirna teniendo toda su confianza? En el Señor. ¿Hacia dónde
extraño para los cristianos, siempre nos va a colocar en dirección del Señor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque eres tú, nuestro buen Dios, que nos puede fortalecer y ayudar, Señor, porque ciertamente nosotros queremos escapar, huir de todo lo que nos pueda causar sufrimiento, de todo lo que nos pueda causar angustia, de todo, bendito Dios, lo que se salga de nuestras manos, Señor. Nos pueden parecer aterradores esas circunstancias, Señor, pero eres tú el que nos puedes guardar del temor, para no temer, Señor, que lo único que puede echar fuera el temor de nosotros es tu perfecto amor, Señor. Por eso, Padre, permítenos ser ricos en ti, que tú seas la riqueza de nuestro corazón, porque a ti, Señor, podemos correr en todo tiempo, porque a ti podemos correr en toda situación, Señor. Sea que haya una respuesta como la esperamos o contrario a como lo esperamos, ayúdanos a entender, Señor, que tú no ves las cosas como nosotros las miramos. Nosotros vemos ciertas situaciones como malas, cuando son un gran beneficio para nuestras vidas, porque todo aquello que va quebrantando mi dureza y me va llevando a reconocer que eres tú el Dios que tiene el control de todas las cosas y que tú puedes hacer como desees y cuando desees, es cuando mi corazón va aceptando tu señorío y lo único que va haciendo es clamando tu misericordia, clamando, Dios, tu ayuda, tu fortaleza, clamando, Señor amado, las fuerzas tuyas, papacito Dios, como dice tu palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ayúdanos, Padre bendito, a fortalecernos, Señor, con las fuerzas tuyas, a fortalecernos, bendito Dios de los cielos, con las fuerzas, Señor, que tú nos brindas, que tú nos das, Señor, porque eres tú el que verdaderamente puede sostener nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Y en muchas situaciones que tú nos pones o nos permites estar, Señor, nos recuerdas que dependemos absolutamente de ti, Señor. Padre de los cielos, que todo en mí depende de ti, pero haznos conscientes de ello, para que en todo momento, Señor, nuestro corazón pueda correr a buscarte, a decirte: tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi fortaleza, tú eres la torre fuerte en la que yo pueda esconderme, tú eres mi refugio, mi escondedero, como dice tu palabra, Señor, que es al abrigo de tus alas donde estaremos seguros, Señor. Permítenos, Señor, poder entender las circunstancias que tú nos permites en nuestro diario vivir, y que podamos entender, Señor amado, cómo a través de ellas tú puedes traer firmeza a nuestro corazón, a través de ellas tú nos puedes traer una identificación contigo, bendito Rey, a través de ellas, Señor, tú puedes hacernos aún instrumentos, Dios de los cielos, Señor, para anunciar las verdades tuyas, papacito Dios, para entender que la bendición nuestra no es cuán bien pueden salirnos todas las cosas, sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tú eres la bendición nuestra, tú en nuestros corazones eres la bendición de nuestras vidas, Señor, donde podemos estar arraigados y cimentados, y donde podemos estar establecidos sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Afírmanos en ti, Señor amado, para que sea que haya abundancia o sea que haya escasez, nuestro corazón corra a tus brazos y dependa de ti, de tu amor y de tu fidelidad. Fortalécenos para ir a tus brazos, para que ninguna circunstancia se levante como un argumento en contra del conocimiento tuyo, sino para que nos hagas dóciles a ti, un pueblo que viene y se postra delante de tu presencia,
se humilla delante de ti clamando tu misericordia, porque solamente tú eres digno de ser adorado y solamente tú eres digno de ser reconocido como el sustentador de nuestras vidas, Padre. Gracias te damos. Te pedimos que bendigas a cada hermanito y hermano, que bendiga, Señor, a este pueblo, a los que han podido venir hoy, a los que no pudieron estar, que venga esa luz, esa revelación, y que seas tú, Señor, el que nos conduzcas a todos y cada uno de nosotros a tener un encuentro personal e íntimo contigo, Señor. Gracias en el bendito, glorioso, puro y santo nombre de nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Muchas gracias por tu preciosa fidelidad y por tu precioso amor, Señor. Gracias. Amén. Amén. Den un abrazo al que tiene ahí cerca y salúdenlo, bendigan. Amados, que la preciosa paz del Señor envuelva sus corazones.